Excelente día familia, los invito a compartir mi contenido, suscribirse al canal y activar la campanita, muchas gracias. Cuando tenía 11 años, experimenté un suceso inolvidable y aterrador en Halloween. Aquella fue una noche que nunca olvidaré. Mi nombre es Marcos y mi familia era extremadamente religiosa. Aquella era la razón por la que celebrar Halloween estaba estrictamente prohibido en nuestra casa, ya que mis padres creían que era una festividad relacionada con el mal. Sin embargo, como niño, tenía un deseo inquebrantable de salir a pedir dulces con mis amigos. Siempre pedía permiso, pero la respuesta era siempre un rotundo no. Pero aquel año, algo cambió en mí. Con la noche de brujas acercándose, mis amigos insistían en que me uniera a ellos. Me dijeron que me esperarían al final de la calle de nuestro vecindario y decidí que esa vez no necesitaba el permiso de mis padres. Sabía que, como de costumbre, mi iglesia realizaría una misa para evitar la celebración de Halloween y mis padres asistirían. Fingí sentirme un poco mal antes de la misa y después de algunas dudas, mis padres finalmente decidieron dejarme en casa solo para que descansara. En cuanto cruzaron la puerta, puse en marcha mi plan. Quería un disfraz, pero los materiales en casa eran escasos. Tomé una sábana vieja y la agujereé para que pareciera un fantasma. Mis amigos se burlaron de mi disfraz, pero yo estaba decidido a unirme a ellos. Vestían disfraces geniales. Uno era un villano de películas de terror con un guante de cuchillas que parecían reales y el otro llevaba una máscara de hockey genuina que parecía aterradora. Juntos fuimos a pedir dulces y por un par de horas, todo fue grandioso. Sin embargo, la noche comenzó a tornarse inquietante cuando Juan, el amigo que solía meternos en problemas y que de hecho mis padres me tenían prohibido juntarme con él, sugirió que fuéramos a explorar la famosa casa embrujada. La historia que rodeaba a esa casa era espeluznante. Los trabajadores que intentaron terminarla sufrían misteriosos accidentes mortales, lo que llevó a la creencia de que la casa estaba maldita. No sabía si debía unirme a ellos, pero mis padres aún no habían regresado y quería que la noche fuera inolvidable, así que acepté la propuesta. Caminamos por las oscuras calles, guiados únicamente por la luz de nuestras linternas y nuestros disfraces. Finalmente, llegamos a la casa embrujada. Su apariencia era aterradora, a pesar de estar en construcción. La estructura estaba en un estado de obra negra perpetua, las pocas ventanas estaban rotas. Las tablas sueltas colgaban de las paredes y el viento soplaba con un aullido escalofriante. Mientras caminábamos a la puerta, recuerdo rezar para que estuviera cerrada para que no pudiéramos entrar, pero para mi mala suerte solo bastó un empujón para tener acceso. Nuestros pasos resonaban en el interior de la casa mientras avanzábamos con cautela. El polvo y la oscuridad se cerraron sobre nosotros, haciéndonos sentir como si estuviéramos adentrándonos en un lugar prohibido. Poco a poco nos aventuramos más profundo en la casa y los chillidos del viento se mezclaban con nuestros susurros nerviosos. A medida que explorábamos la casa embrujada, descubrimos que su interior era aún más inquietante que su exterior. Las paredes estaban cubiertas de extrañas pinturas y grafitis, todos ellos relacionados con símbolos oscuros y perturbadores. El suelo crujió bajo nuestros pies, creando una sensación de que la casa estaba viva y respiraba por sí misma. Los pasillos estaban llenos de puertas que parecían conducir a habitaciones interminables. Cada vez que abríamos una de esas puertas, solo encontrábamos más oscuridad y abandono. La atmósfera en la casa se volvía cada vez más opresiva y la sensación de que no estábamos solos se hacía más intensa. De repente, escuchamos un ruido que venía del segundo piso. Nuestros corazones se aceleraron y las linternas iluminaron el pasillo, pero no pudimos ver nada. Juan, siempre el más osado, se adelantó para investigar y los demás lo seguimos a regañadientes. Nuestros corazones latían con fuerza mientras explorábamos la casa embrujada. Al subir al segundo piso, un estruendo ensordecedor hizo que todos nos detuviéramos en seco. Miramos directamente a una de las habitaciones, temerosos de lo que pudiéramos encontrar. La tensión era palpable en el aire y nuestros ojos se enfocaron en el rincón oscuro de la habitación. Sin embargo, en lugar de una aparición terrorífica, lo que vimos fue un gato negro que corría asustado, provocando el estruendo al derribar algunos objetos.
El felino se deslizó entre nosotros y se perdió en la oscuridad de la casa. Aquella experiencia nos hizo reír nerviosamente, liberando parte de la tensión que habíamos acumulado. Todos deseábamos mostrarnos valientes ante los demás. Aunque el susto del gato nos hizo reír, no pudimos evitar sentir que la casa ocultaba secretos más oscuros y perturbadores. Continuamos explorando con precaución, recorriendo pasillos que parecían sin fin y abriendo puertas que revelaban habitaciones vacías y polvorientas. A medida que avanzábamos, notamos que las pinturas en las paredes se volvían más grotescas y perturbadoras. Los símbolos oscuros parecían cobrar vida ante nuestros ojos, como si estuvieran trazados con sangre fresca en lugar de pintura. La opresiva atmósfera de la casa parecía intensificarse, como si las sombras y susurros se cerraran a nuestro alrededor. Aún así, ninguno quería aceptar su propio miedo, por lo que decidimos seguir explorando la casa. No había mucho que ver, aparte de algunos grafitis en las paredes y materiales de construcción abandonados. En un momento, nos quedamos en la habitación, la cual olía menos a humedad. Mis amigos encendieron una pequeña fogata y comenzamos a contar historias de terror. Para aquel punto me la estaba pasando genuinamente bien. Miré mi reloj y me di cuenta de que no faltaba mucho para que la misa en mi iglesia terminara y pronto tendría que volver a casa. Sin embargo, Juan propuso que aún teníamos tiempo suficiente para una historia más, y esa historia era la de la misma casa en la que nos encontrábamos. Juan afirmó que su hermano le había contado una historia aterradora sobre la casa. Aunque Juan no era precisamente un gran narrador, finalmente se centró en el relato. Su hermano le había dicho que esta casa era especial porque albergaba la entrada al infierno. Según él, por los pasillos de la casa se paseaba un demonio con sus órganos expuestos. Una figura grotesca y aterradora que causaba pesadillas en cualquiera que se atreviera a entrar. La historia de Juan me asustó profundamente. Aunque había escuchado muchas historias sobre la casa embrujada, nunca había oído nada parecido. Mi mente comenzó a imaginarse a aquel ser. Cada pensamiento era más horrible que el otro. Traté de ocultar mi miedo, diciendo que era hora de volver a casa o mis padres me descubrirían. Marcelo, nuestro tercer amigo, estuvo de acuerdo y manifestó que era hora de marcharse. Juan, un tanto molesto por abandonar la historia inacabada, finalmente cedió y nos siguió mientras descendíamos las escaleras para salir de la casa. Pero, para nuestra sorpresa, las escaleras parecían no tener fin. Seguimos descendiendo durante lo que pareció una eternidad, pero la parte inferior no llegaba nunca. Comenzamos a sentirnos atrapados en una pesadilla surrealista. La ansiedad nos invadió mientras nos dábamos cuenta de que no podíamos encontrar una salida. No importaba cuánto caminábamos, las escaleras descendían sin cesar. Mientras continuábamos descendiendo por las interminables escaleras, la ansiedad y el miedo se apoderaron de nosotros. Las linternas comenzaron a parpadear y fallar y la oscuridad se cerró a nuestro alrededor, convirtiéndonos en presas de la opresiva atmósfera de la casa embrujada. Nuestra desesperación creció a medida que continuamos descendiendo por las escaleras interminables. Ahora, en medio de la oscuridad, las paredes se cerraban a nuestro alrededor, como si la casa misma intentara atraparnos en su oscuro abrazo. Cada paso que dábamos parecía llevarnos más profundamente en la pesadilla de esa casa embrujada. El ambiente se volvió más opresivo a medida que avanzábamos y nuestras linternas comenzaron a parpadear. Las paredes de la escalera parecían moverse y el sonido de susurros incomprensibles llenó el aire. Mientras avanzábamos, nuestras voces se llenaron de inquietud y nuestras risas nerviosas se transformaron en murmullos de temor. Estábamos asustados y sin saber qué hacer a continuación. Juan, el líder de nuestro pequeño grupo, propuso volver a subir. Después de todo, al mirar hacia arriba, podíamos ver el segundo piso de la casa y tal vez podríamos encontrar una manera de escapar desde ahí. La idea de Juan parecía ser nuestra única opción, así que nos dispusimos a regresar por donde habíamos venido. Sin embargo, mientras ascendíamos las escaleras, nuestras linternas iluminaban cada vez menos y el pánico comenzó a apoderarse de nosotros. Nos sentíamos atrapados en un laberinto de pesadillas, sin saber si realmente encontraríamos una salida. Las linternas titilaban y a medida que subíamos, la oscuridad parecía cerrarse sobre nosotros. Las paredes crujían y se retorcían, como si la casa misma respondiera a nuestra presencia. Los murmullos incomprensibles se intensificaban y un frío glacial nos envolvía.
haciéndonos sentir que estábamos subiendo hacia lo desconocido. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegamos de vuelta al segundo piso, pero para nuestra sorpresa, no nos encontramos en una parte familiar de la casa. Las paredes estaban cubiertas con pinturas aún más grotescas y las puertas que se extendían frente a nosotros eran como portales a lo desconocido. El aire era espeso con un olor extraño y nauseabundo que nos hacía sentir mareados. A medida que caminábamos por el oscuro pasillo, todos intentábamos recordar dónde había una ventana con un árbol afuera, recordábamos haberla visto, pero en ese momento, la ventana parecía haber desaparecido. La desesperación creció a medida que avanzábamos a tientas en la oscuridad. Finalmente, las linternas se apagaron por completo, sumiéndonos en la negrura total. Golpeé mi linterna un par de veces con cierta desesperación, hasta que finalmente mi linterna se encendió dejándome ver con horror que me encontraba completamente solo. Estaba solo en ese oscuro y extraño pasillo del segundo piso, mi corazón latía con fuerza en mi pecho, no podía escuchar las voces de mis amigos, ni siquiera sentir su presencia. Era como si simplemente se hubieran evaporado, la sensación de que la casa misma había conspirado para separarnos me envolvía en las sombras. Mis pasos resonaban en la oscuridad y la tensión en el aire era insoportable. Intenté mantener la calma, recordando que la ventana con un árbol afuera podría ser mi única salida. Avancé con mi escasa luz, tratando de mantener mi coraje a pesar de la creciente sensación de inquietud. El pasillo parecía sin fin y cada paso que daba solo profundizaba la sensación de aislamiento y desesperación. No podía dejar de pensar en mis amigos, Juan y Marcelo, y en cómo podríamos haber terminado separados de esa manera en medio de la casa embrujada. A medida que avanzaba, los murmullos oscuros parecían intensificarse y los símbolos grotescos en las paredes comenzaron a tomar formas más aterradoras. Las sombras parecían moverse a mi alrededor y un frío glacial se infiltraba en mi piel. Mientras caminaba, noté que las pinturas en las paredes parecían cobrar vida, como si los símbolos oscuros se movieran y susurraran secretos ocultos. Los pasillos parecían estirarse infinitamente en todas direcciones y las habitaciones que se abrían parecían retorcerse y cambiar, como si estuviera atrapado en un laberinto retorcido. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba a su alrededor. Mis amigos habían desaparecido en la oscuridad y la sensación de soledad era abrumadora. A pesar del miedo que sentía, sabía que debía encontrar una salida. Intenté volver sobre mis propios pasos, pensando que de esta forma volvería a encontrar a mis amigos, pero rápidamente me di cuenta de que el pasillo no tenía fin. Caminé durante lo que parecieron horas. Susurros incomprensibles llenaban el aire a mi alrededor y los símbolos en las paredes parecían moverse y cambiar. La atmósfera era opresiva y el temor me rodeaba. Mientras caminaba por el pasillo, escuché voces susurrantes a mi alrededor. Eran voces que hablaban en un idioma desconocido y no podía entender lo que decían. La tensión creció a medida que avanzaba y la sensación de ser observado me atormentaba. En medio de mi desesperación, comencé a correr. Ya no me importaba en qué dirección me dirigía, solo quería encontrar la salida o al menos a mis amigos. Mis pasos resonaban en los oscuros pasillos, y el miedo seguía atormentando. Cada rincón de este extraño mundo parecía lleno de horrores inimaginables y yo era su prisionero involuntario. Corrí sin rumbo fijo en ese pasillo oscuro y desconocido. Mis pasos resonaban en el silencio opresivo que me rodeaba. El miedo se aferraba a mí y mi mente estaba llena de pensamientos aterradores. No sabía si estaba avanzando hacia la salida o si solo me estaba adentrando más en la pesadilla de esta casa embrujada. Las voces susurrantes continuaban llenando el aire y no podía comprender lo que decían. Eran como susurros inhumanos y el eco en los pasillos parecía multiplicarlos. La atmósfera en ese lugar era insoportable y cada vez me costaba más mantener la calma. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de carrera desenfrenada, encontré otra puerta y esta vez estaba abierta de par en par y una tenue luz se filtraba desde el otro lado. No sabía si debía entrar o no, pero la alternativa de seguir en ese pasillo eterno era aún más aterradora. De repente, comencé a escuchar una voz que reconocí al instante como la de mi amigo Juan. Decía que su linterna ya no encendía y que no podía ver nada en la oscuridad. Sus súplicas superaron mi miedo y le dije que esperara donde estaba. Comencé a seguir el origen de la voz, aunque a pesar de escucharla claramente,
No podía ver a Juan por ningún lado. Mi linterna comenzó a parpadear y tintinear, lo que hizo que mi corazón latiera aún más rápido. Comencé a golpearla desesperadamente, rezando para que no se apagara por completo, pero de repente, escuché un estruendo proveniente de detrás de mí. Era como si un montón de tablas cayera al suelo y giré bruscamente para mirar. Para mi infortunio, mi linterna se encendió en su máximo esplendor en ese momento y lo que reveló ante mis ojos me dejó sin aliento. Frente a mí estaba un hombre alto, más alto de lo que jamás había visto. Sin embargo, lo que resultaba aún más aterrador que su estatura era su rostro, o más bien la falta de él. El hombre tenía una sonrisa inhumanamente grotesca en lo que debería haber sido su rostro, pero lo más aterrador de todo era que parecía no tener piel. Podía ver sus órganos internos, los cuales parecían podridos. Sin embargo, recuerdo verlos palpitar. La escena era impactante y aterradora y me quedé paralizado por el horror. El hombre sin piel se acercó lentamente, con sus órganos visibles y esa sonrisa perturbadora que lo deformaba. No sabía cómo reaccionar, estaba atrapado en un estado de shock. Detrás de él escuchaba los susurros incomprensibles que habían llenado la casa, como si estuvieran en su voz. Mi amigo Juan seguía gritando desde algún lugar detrás de esa horrenda figura. Intenté dar un paso atrás, pero mis piernas se sentían pesadas como plomo. El hombre sin piel se acercó más y un olor nauseabundo llenó el aire, como el hedor de la muerte misma. Estaba paralizado por el terror mientras el hombre sin piel se acercaba lentamente hacia mí. Su figura grotesca y desagradable ocupaba todo mi campo de visión y esa sonrisa inhumana que deformaba su rostro parecía hipnotizarme. Los susurros incomprensibles que resonaban a mi alrededor me taladraban la mente y el miedo me tenía atrapado en un estado de shock. Las palabras de Juan seguían llegando desde algún lugar detrás de la pesadilla que tenía frente a mí. El hombre sin piel extendió una mano hacia mí y sus dedos retorcidos parecían tener una extraña fuerza magnética que me atraía hacia él. Sentía que no podía resistirme, que estaba a punto de ser arrastrado por esa terrorífica criatura. Sin embargo, mi miedo me impulsó a actuar. Sin importar el peligro, me lancé hacia la ventana más cercana y salté sin importarme un poco que aún me encontraba en el segundo piso. Al impactar contra el suelo, perdí el conocimiento por un momento y cuando finalmente recuperé la conciencia, me encontraba en un hospital. Con el brazo enyesado debido a la caída, no parecía tener otras heridas notables, lo cual era un alivio. Los médicos y las enfermeras me preguntaron qué había sucedido y les conté mi versión de la historia. Sin embargo, sus miradas de incredulidad me hicieron sentir como si me consideraran delirante. Poco después, policías preguntaron mi versión de los hechos debido a que yo había sido el único que había logrado salir de aquella casa maldita. El informe policial concluyó que todos nosotros habíamos sido atacados por un hombre en la casa y que, incapaz de procesar lo que había sucedido, había creado una historia ficticia en mi mente. Pero yo sabía que eso no era cierto. Sabía que lo que había experimentado en esa casa había sido real y nada podría hacerme olvidar la grotesca imagen del hombre sin piel que me había acechado en la oscuridad. A pesar de que la vida continuó, esa experiencia dejó una marca indeleble en mi alma. Nunca pude encontrar la explicación de lo que realmente sucedió en esa casa embrujada, ni si el hombre sin piel era una creación de mi mente o algo mucho más oscuro y aterrador. Por lo tanto, el terror seguía siendo parte de mi vida. Una sombra que no podía escapar y la casa embrujada se quedó como un ominoso misterio en el corazón de nuestro vecindario. A lo largo de los años, Halloween se convirtió en una fecha que temía profundamente. Cada noche de Halloween, cuando las sombras caían y el viento susurraba, podía verlo desde la distancia. Ese hombre, con su sonrisa macabra y sus órganos expuestos, me miraba desde la oscuridad y me saludaba, como si supiera que yo recordaba lo que había visto. A pesar de que nadie más creía mi historia, yo sabía que la verdad estaba ahí fuera, acechando en las sombras de esa casa embrujada. La memoria de esa noche continuaba atormentándome y nada podría hacerme olvidar la realidad que había presenciado en ese mundo retorcido y aterrador. Relato escrito y adaptado por Lisa Hernández.